Muy buenas noches, distinguida teleaudiencia. Buenas noches, Maco. Gusto de estar nuevamente juntos para el programa. El día de ayer tuvimos un inconveniente por problemas técnicos, obviamente de internet. No reparamos en ello y pedimos mil disculpas a nuestros seguidores. Ahora vamos a reparar el asunto, convirtiendo nuevamente al aire la edición del día de ayer. El editorial, la opinión de este momento a cargo de Ismael respecto de un tema muy importante. Gracias, Nacho. Buenas noches. Política y justicia en el Perú del siglo XXI. La política está judicializada, la justicia está politizada, ni una ni otra. La política es una ciencia cuyo objeto de estudio es el poder, su origen, ejercicio, su mantenimiento, distribución, declinación. Poder relacionado con la generación y uso de recursos indispensables para construir satisfactores de necesidades, ya sea del cuerpo de las personas, de su inteligencia, su voluntad. Poder relacionado con la formulación de las leyes que normalizan su ejercicio. Poder para impartir justicia. Poder de establecer las directivas para elegir autoridades. Lo que resulta sustantivo de su estudio consiste en el análisis del mapa de la realidad social, económica y cultural de la ciudadanía que recibe los efectos de estos tipos de poder, y que en una gran conclusión y síntesis se puede afirmar que esta es inicua para la gran mayoría de ciudadanos. Hoy en el Perú se ejerce de mala manera el poder. La política como concepto y doctrina descansa en la raíz del comportamiento de las personas y las instituciones que organizan y conforman. Es el teatro de operaciones debido para que sostenga con razón que los políticos han sido y son sujetos de la acción de la justicia. Prueba de ello es que en los últimos 40 años de república ningún presidente está libre de este tipo de acción legal. Fujimori condenado, Toledo preso, García se suicidó, Ollantumala y señora en espera de juicio, PPK y compañía sin mejor fortuna. El último presidente electo vive bajo arresto y la reemplazante sigue, lamentablemente, los mismos pasos. No solo la cabeza del Poder Ejecutivo padece esta condición, sino también los poderes intermedios, tales como gobernadores regionales, alcaldes y también empresarios y demás. Las personas que ejercen el poder político han desnaturalizado su práctica proba y decente. En la mira ya no se ejerce el poder para lograr el bien común, sino el interés subalterno de saciar los propios intereses particulares. Esta situación se torna más atrayente para su análisis cuando se cae en cuenta que quienes tienen el poder para ejercer justicia, es decir, aplicar las leyes, también están politizados. No como personas que expresan existencialmente como seres racionales y honorablemente pensantes social y políticamente, sino que son individuos del mundo de la política oficial a quienes deben aplicar la ley. La pregunta obvia es, ¿lo hacen como corresponde? Un escenario oscuro se presenta para la respuesta correcta. Una mirada acuciosa y estereoscópica a los hechos nos dirá rápidamente que no. La confianza social en el poder judicial también se viene desestructurando. Basta con oír y escuchar los líos de interpretación sobre los procedimientos legales que se muestran entre los que hacen las leyes, la Junta Nacional de Justicia, los del Tribunal Constitucional y los que ejercen la función suprema de la justicia y los fiscales que acusan. Los tiempos interminables que demandan los procesos y lo que es más, los dimes y diretes que establecen cotidianamente
los que ejercen la profesión que tiene como objeto de su ciencia el derecho, cuyo eje o piedra de toque es la justicia, como virtud a la que todos los peruanos debemos tener acceso ilimitado e integrado. Estos cimientos de ciudadanía y nación se desestructuran. Los políticos ya se han deslegitimado socialmente. ¿Qué destino nos espera? Una ruta por recorrer para reconstruir el presente y generar destino seguro puede estar constituido por el despliegue potente de la voluntad de trabajo creativo que demuestra poseer la familia peruana, que nunca se ha contaminado con los políticos de turno, y en la lectura y relectura por parte de los aspirantes al ejercicio de la política de los clásicos de Occidente y Oriente, que a la luz, por ejemplo, de la física de oligoelementos, de la física atómica, viene mostrando sus aciertos y generando espacios para la esperanza. Esta ha sido nuestra opinión de hoy. Nos vamos a una cortina musical para entrar a nuestra segunda estación. Vamos a hablar ahora de sucesos de historia que acaecieron hace muchos años. El llamado escándalo de Chucuito, que fue destapado el año de 1574 en la primera evangelización de los Lupacas y a solo 42 años de la presencia de España en el altiplano. Hace 450 años se descubrió que cerca de 40 sacerdotes de la Orden de los Dominicos eran curas desvergonzados que actuaban como evangelizadores abusivos y rijosos, es decir, como seres no poseídos por la bondad del cristianismo ni de su prédica, sino como seres lujuriosos que evangelizaban a golpe de cocacho y de patada contra la población originaria del altiplano en las vertientes occidentales del gran lago Titicaca, es decir, en la franja que media entre el istmo de Yunguyo y las pampas de Juli, de Ácora, de Ilave, y que estaban mayormente pobladas por Lupacas, mucho antes que poblaran ese escenario predominantemente los aymaras. Ese inmenso territorio fue escenario oculto de un escándalo que sacudió a la Orden de Santo Domingo de Frailes Dominicos y significó su salida del altiplano para ser reemplazados por la Orden de los Jesuitas, y todo ello sucedió en la época del autoritario mandamás que fue el virrey Francisco de Toledo, que como saben gobernó 7 años en el virreinato peruano. Como dijimos, el escándalo se produjo al interior de la primera evangelización de los Lupacas y se investigó mediante encuestas y opiniones de caciques, de indígenas y además de españoles asentados en los pueblos del altiplano sureño. Se acusó a los frailes dominicos de gestos obscenos, de violación de muchachas, de prohibidas relaciones de comunicación con mujeres que resultaron preñadas y con el tiempo paridas, según relata el informe. En suma, todo un contingente de desórdenes afectivos y sexuales. Se añade a ello maltratos mediante evangelización con azotes, con cárcel contra los indígenas y ayunos forzados, retención y acaparamiento de propiedades y productos agrícolas y de ganado, así como venta ilegítima de bienes e imposición de servicios personales. Los ideales eclesiásticos vagaban en el aire del dispendio y la molicie. Se imponía la violencia con restada convicción evangélica y menguada fe en lo que se hacía. Los religiosos dominicos se enriquecieron a costa de bienes ajenos y fueron tanto o más canallas con la desvalida población de indígenas que los propios soldados conquistadores que luego fueron dueños de encomiendas. Como se sabe, Valdemar Espinosa Soriano publicó el año de 1964, en el siglo XX, el sugestivo libro titulado Visita hecha a la provincia de Chucuito por Garci Díez de San Miguel, el año 1567,
que se complementó con un documento escrito por el fraile Pedro Gutiérrez Flores, consignado como Visita Secreta, donde se narra justamente la repudiada historia que hoy relatamos y se detallan los excesos y abusos sexuales de los curas dominicos. Obviamente, no se puede cambiar la historia, pero sí se podría hablar de una ucronía para reconstruir la historia suponiendo que los curas hubieran sido buenos y sin descontroles sexuales y anímicos. Todo ello nació por la antinatural disposición de la jerarquía eclesial acordada en los concilios de Letrán de hace más de 1000 años, de instaurar el celibato para los pobres curitas a los que se les imponía dejar de ser seres humanos y vivir en ficticia castidad y en permanente e inhumana abstinencia. Se les empujó a una obligatoria renuncia para que abandonaran la vida sexual y el disfrute natural del placer inherente a la condición humana. Como resultado surgió en el clero católico la hipocresía y la doble personalidad. Nos preguntamos, utilizando el concepto de ucronía, ¿qué hubiera sucedido como en otros cultos donde los sacerdotes podían tener familia, podían tener esposa, hijos y gozar de sus propios bienes? Si eso hubiera sucedido, otro sería el cantar del mestizaje y de la fortaleza social en el altiplano, a través del surgimiento bien arraigado de familias y no el surgimiento de la cimarronería. Si la Iglesia Católica fuera más humana, otra pudo haber sido la historia de la colonización. Finalmente decimos que si algún teleaudiente se interesa por más detalles y hasta por los apellidos de los casi 40 curas que ocultaban sus deseos y no procreaban como todos los demás seres humanos, formando familia formal, amor conyugal y serenidad carnal, pueden acudir a los cuadernos para la historia de la evangelización del Instituto Alpanchis. Decimos finalmente que con menos legislación católica, apostólica y romana, la evangelización y la cruz cristiana habrían brillado de otra manera. Esta es nuestra reflexión histórica de ahora y nos vamos, después de un breve corte musical, bueno, ¿cuándo tendremos corte musical? No es imposible. Bueno, a nuestra tercera estación. El acto médico. ¿Qué es el acto médico? Es el conjunto de intervenciones que realizan de manera individual o colectiva profesionales colegiados de las ciencias de la salud, básicamente médicos, cirujanos o de otras especialidades, y utilizan facultades conferidas por ley para que ellos puedan ir y resolver los problemas acuciosos, angustiosos de los pacientes, de los enfermos. Y entonces tienen un poder ilimitado ahí porque son casi como los magos del medioevo que resuelven el problema de la enfermedad, ¿no? Así es, el acto médico, Nacho, es básicamente lo que se conocía tradicionalmente como la relación médico-paciente. Médico con la persona que tiene algún tipo de dolencia y obviamente con quienes están en torno de esa persona, que es la familia o si es la madre de un hijo, en fin, con la familia, con lo que van. Si no hay familia, amigos serán. Entonces, esa es esa relación. Hace unos años, a raíz de estudios, supongo que hacen en la Universidad Cayetano Heredia, han planteado como hipótesis de trabajo para que después se legisle que el acto médico ya no es la relación médico-paciente exclusivamente, sino la relación del sistema de atención médica con el paciente y su familia. O sea, es una especie de generar una coartada y de una protección, porque si uno tiene la negligencia como médico, bueno, le endosa la responsabilidad al sistema. Claro, están refiriéndose a los problemas de admisión, demoras en admisión, falta de equipamiento, problema de laboratorio, falta de equipamiento, todo el sistema, ¿no? Entonces se diluye esa relación médico-paciente, lo cual empieza a señalar un camino que desdibuja, digamos, la esencia de la profesión médica, que es el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad, aparte del otro gran escenario que es proteger la salud, ¿no? De aliviar el dolor y el sufrimiento.
En este escenario específico, curativo, de diagnóstico y tratamiento, el médico es el que tiene la batuta, el que tiene el conocimiento, su formación para eso. Y su diagnóstico es en base básicamente al diálogo, a lo que llama la anamnesis, ¿no? Y la anamnesis es hablar con el paciente y descubrir si es dolor, qué tipo de dolor es, de dónde es, desde cuándo, etcétera. Y con la familia. Claro, y es una especie de historial clínico, es decir, yo tengo esto, yo soy esto, no desde el punto de vista de mi DNI ni de mi apellido, sino de la sintomatología que estoy arrastrando desde tiempo inclusive anterior al propio acto médico. Claro, y la historia de la medicina para hacer el diagnóstico, para hacer la clasificación de las enfermedades, se basa en eso, en que al observar, al usar el criterio de la observación, la vista, el tacto, el oído, se ausculta los pulmones, cada sistema tiene signos específicos y todo el cuerpo se muestra como una totalidad. Entonces, ese hecho de anamnesis más examen físico se corrobora después de ya que tiene una impresión diagnóstica, se corrobora con análisis de sangre, radiografías, ahora ya es al revés. Tomografía, ahora es al revés. Claro, ahora primero hace análisis de sangre y después veremos quién es y cuál problema tiene, bueno, y el paciente en el intertanto se muere. Claro, entonces en ese escenario se corta, desde mi punto de vista, los hechos que son sustanciales, lo que es el alma de la profesión médica. ¿Y cuál es? Que una persona que viene con un dolor, por ejemplo, porque lo primero que tiene que ser curar, ver el cuerpo de la persona sufre un dolor que nunca en su vida ha tenido, y de manera tal que hay que calmar el dolor, hay que ver el cuerpo, calmar el dolor. Pero esa persona con dolor está en una familia, la familia también se preocupa, ¿cierto? Y el trabajo, y hay ese escenario, eso tiene que hablarse con la familia. Entonces hay un asunto de integralidad, ¿no es cierto?, que se ha desdeñado por la presencia de la especialización. Un médico especialista neurólogo o un estomatólogo ya no tiene nada que ver con la plenitud de la sintomatología de un paciente. Claro, porque la enfermedad se expresa en el cuerpo del paciente, pero el paciente tiene como naturaleza su cuerpo biológico, que es el que está agredido, digamos, pero la persona también es un ser social y eso también se altera, se vulnera. Y además una tercera cosa que es sustantiva es que esa persona piensa y dice, ¿por qué tengo el dolor? ¿Qué me está pasando? Voy a perder mi trabajo, capaz me voy a morir, ¿qué va a ser de mi familia? Entonces, ese pensamiento se convierte en un factor más que tiene que lidiarse, que tiene que analizarse, tiene que conversarse. El médico tiene la obligación ética de decirle, tranquilo, no le va a pasar nada, y explicarle. Entonces, lo que pasa es que no explica, no indica qué es lo que pasa, y simplemente, bueno, le dan una receta y ya, bueno, y esto es así, ¿no? Y además usa un lenguaje que nadie entiende. Bueno, realmente es dramático cómo se ha pervertido y devaluado el acto médico. Permíteme, Ismael, leer un párrafo brevísimo de los diálogos de Platón, donde Platón habla sobre lo que decía Sócrates. Se refiere al diálogo Carmínides y se consigna en la República. Pero nuestro rey, dice Salmónix, dice Sócrates, nos dice, así como no debiera intentarse curar los ojos descuidando la cabeza, ni atender a la cabeza sin atender a todo el cuerpo, así tampoco es posible curar el cuerpo sin tratar el alma. Esta omisión es la causa en Grecia de que los médicos se sientan impotentes ante la mayoría de las enfermedades, pues ignoraban la totalidad a lo que deberían apuntar sus cuidados. Ya que hallándose mal en una parte, que otra parte se sienta bien, eso no es posible, pues ignoraban la totalidad a la cual deberían apuntar sus cuidados, ya que una parte se sienta bien es fundamental para que las demás se sientan bien, pues todo, añadió Sócrates, procede del alma, lo bueno y lo malo, e irradia de allí al cuerpo y a todo el hombre. Aquella es, pues, finaliza el diálogo, lo que precisa tratar primero y cuidadosamente el médico.
pero el alma, dijo, se trata mediante ciertos diálogos, conversación y aproximación humana. Por supuesto. El cuerpo, la persona es una totalidad concreta, es una persona con naturaleza biológica, un ser social, un ser pensante, ¿no? Y todo eso se altera en un proceso mórbido de enfermedad, ¿no? Y esto aceleradamente se viene, digamos, desestructurando, se viene rompiendo, pulverizando. El principio que está reflejando esa lectura de Platón, ¿no? En la República. Es decir, la parte se refleja en el todo y el todo se refleja en la parte. Y eso es una totalidad, ¿no? La hiperespecialización de la medicina está fragmentando, está pulverizando y está haciendo poco entendible, digamos, la enfermedad de una persona. O sea, los propios médicos se han infringido cierta esterilidad social y cultural al devaluar el acto médico y convertirlo en una rutina donde hasta desprecian al paciente. Claro, ya hay casos en que lo llama el cirujano mira primero si es un problema de columna, a ver la radiografía, a ver si hay ese tipo de análisis y ni siquiera sabe quién es el paciente, si eso, lo que fuera, a veces puede ser mujer o hombre de repente, porque bueno, hay enfermedades de fondo, ¿no? Una fractura, una mujer con osteoporosis, en fin, pero no conversan, no saben de qué se trata, quién es, nada, ¿no? Entonces, la tecnología que es tan abrumadora, habíamos dicho que hace tiempo, ¿no? La tecnología es producto de, digamos, de la observación, de la creatividad, del ingenio de la persona humana, de los grupos humanos. Pero para que sean su servidor, la tecnología debe servir a la persona, a la familia. Pero en este caso la tecnología en la medicina está convirtiendo a los médicos en sus esclavos, ¿no? La tecnología es la ama y señora, y bueno. Y hay unos datos que son espeluznantes, ¿no? Es de la década del 90 del siglo pasado. David Tejada lo contó, nosotros no hemos tenido acceso a este informe, es un informe que quiso preparar la Hillary Clinton en Estados Unidos cuando quiso ser presidenta. Y es que dicen que para reformar el sistema de salud norteamericano, ¿no? Había por lo menos dos hechos alarmantes, ¿no? Uno, que el 78% de los exámenes de laboratorio y radiológicos, etcétera, que se le hacen a un paciente no están relacionados con el diagnóstico final, con el diagnóstico de la enfermedad. Eso significa, digamos, de $100 que se gaste, 78 se han gastado por gusto, ¿no? O sea, no están relacionados con el diagnóstico final. Y la otra cosa es que el 27% de la deuda bancaria de las familias norteamericanas son por cuestiones de salud. Y acá yo no voy pues al banco de crédito a tocar la puerta y decirle, necesito que me preste 15,000 soles van a operar a mi mamá. Está loco, van a decir, ¿no? No hay préstamos para eso, pero en Estados Unidos sí. Bueno, y los que usufructúan más de eso son las clínicas privadas, ¿no? Claro. Es decir, ya solamente una contraposición entre el sistema nacional de salud y el ejercicio privado de la profesión médica a través de clínicas, ¿no? Que son hiperespecializadas, pero muy inhumanas, ¿no? Ciertamente. Ahora, esto que te estoy comentando está mostrando palmariamente que la industria médica es muy poderosa, ¿no? La industria de los equipos de diagnóstico y de tratamiento, muy poderosa en el mundo entero, ¿no? Porque el modelo médico curativo es el mismo en cualquier sitio, en Francia, en Japón, en todo el mundo. Y si lo juntas a eso la industria farmacéutica, resulta que en millones de dólares más mueve la industria médica. El único que lo supera es la industria de la guerra y la industria del armamentismo. El armamentismo es un poco más y la conquista del espacio era antes un poco más, no sé cómo será ahora, pero en ese escenario está, ¿no? Entonces, es un negocio pues, inmenso, ¿no? Inmenso. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer para resolver eso? El colegio médico no tiene calidades deontológicas de procedimiento ético, de adscribirse al juramento hipocrático, etc. Estamos viendo que la práctica que realiza el médico se ha encargado de rebajarle prestigio y amputarle calidad a la propia profesión. Es decir, que el médico moderno
se está poniendo la soga al cuello y se está convirtiendo prácticamente, perdonen la exageración, en una especie de negociante de la medicina o interventor rutinario de las cosas. No le interesa conocer más allá de lo que puede en última instancia dar como novedad a la ciencia, pero para cosas especiales, inclusive que han permitido para el caso de Puno, que mucha población vaya a las medicinas alternativas, a la medicina natural, y bueno, cuando va al consultorio médico, va aparte del atosigamiento y la enfermedad que está arrastrando, el temor, el pavor a entrar en caer en manos de médicos desaprensivos, ¿no? Por supuesto, pero acá hay una alternativa, ¿no? Hay un escenario grande que se trata en seminarios, etcétera, en congresos incluso, que ven la iatrogenia, ¿no? La mala praxis, y entonces el colegio médico tiene un rol ahí importante, ¿no? Pero obviamente el gremio médico es muy potente. Es una imagen corporativa muy sólida. Hay protecciones de esto, ¿no? Pero en todo caso hay avances en este escenario de la defensa, digamos, ¿no? Ahora, ¿y por qué la iatrogenia? Tú has hablado justamente de eso. La medicina es iatrogénica. Actualmente, por la medicación, por una serie de utilización de químicos, te curan de algo, pero te dañan con otro. El caso más patético es la radiación de cobalto para el cáncer, ¿no? Que te deja sin pelos, o otro que toma mucho remedio, gastritis, una serie de situaciones así. O sea, ¿por qué esta medicina se ha impuesto? Bueno, porque es la pregunta del millón, ¿no? Digamos así, ¿eh? En el siglo XVIII estaba progresando un poco, digamos, el análisis contextual de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué hay tuberculosis, etcétera? Ya se sabe que la tuberculosis bajó su tasa de incidencia en Londres dramáticamente antes de que se descubra el microbio de Bacillus coxi. Y 40 años después recién se descubrió el estreptopincina y la isoniazida, que son las drogas efectivas desde 1945, por ahí, ¿no? Del siglo pasado. Pero parece entonces, de 750 muertes que había al año por tuberculosis en Londres, bajaron a 50, cuando recién se descubrió esto, ¿no? Y el descubrimiento del microbio postergó, relajó más de 100 años los estudios de la inmunología, de la genética, y se dedicaron a eso. ¿Y por qué se necesitaba, qué se necesitaba para diagnosticar el microbio, el microscopio? Entonces, ¿quién fabrica microscopio? Pues, ¿quién ha ganado con eso? El fabricante, el fabricante de los microscopios, pues. O sea, el inversor capitalista. Entonces, esos son los que producen todas las... La enfermedad ahora es un negocio. Es un negocio, pues, a nivel mundial, ¿no? Todos los sistemas son así. Por eso no se ha resuelto como debía resolverse la pandemia del COVID, ¿no? Porque se le ha dado un tratamiento a la enfermedad con unidades de cuidados intensivos, etcétera, hasta que la enfermedad, si no encuentran la vacuna, bueno, ¿qué hubiera sido, no? Ahora, yo estoy exagerando si digo que el pensamiento académico, la visión de protección de cuerpo entre los médicos, etcétera, ha deslegitimado la calidad intrínseca que debe haber en el acto médico, en la relación médico-paciente, con visión clínica, con diagnóstico, con terapia adecuada y con aproximación humana a la persona, ¿no? Sí, hay corrientes, Nacho, hay corrientes sobre la humanización de la medicina, ¿no? Y bueno, hay seminarios, hay congresos, yo tengo algunos documentos sobre eso, pero es incipiente y es marginal, ¿no? Porque obviamente, básicamente en este escenario, la industria farmacéutica es mucho más potente, ¿no? Ese es el escenario que estamos viendo. Ahora lo que tendría que buscarse es que las organizaciones vivas, los actores sociales, la gente, haya una educación a la población para que sepa cuáles son sus derechos cívicos y cómo debe enfrentar todas esas negligencias que provienen de una mala atención de los médicos. Bueno, no todos los médicos per se son negativos, ¿no? Pero están protegidos por una serie de situaciones que hacen que se laven las manos frente a la negligencia médica, ¿no? Sí, esto ha progresado mucho en los países del norte, ¿no? Básicamente en Estados Unidos, y se ha convertido también en una beta, es como descubres una beta de oro,
para los que ejercen la abogacía, ¿no? Los abogados, porque hay litigios y litigios, porque ahora obviamente con acceso al Internet, uno mide en Google, y además los que están más informados tienen acceso al índice médico, en fin, están mucho más informados y preguntan por qué esto y por qué aquello otro a mi familiar, ¿no? A los médicos. Entonces los médicos están protegiéndose. Y esta es una de las razones por las cuales hacen, pues, sobredimensionan los análisis de laboratorio, ¿no? Para evitar el error, en fin, caer en este tipo de juicios. Hace unos 30 años atrás, yo no leí el documento, pero me informaron que los profesionales que tienen la más alta tasa de suicidios en Norteamérica son los médicos, precisamente porque están angustiados enfrentando posibles denuncias de esta naturaleza, ¿no? O sea, en sí mismo el sistema como tal no es, pues, lo que pensaron los padres, digamos, de la medicina, Hipócrates, Galén y todos ellos, ¿no? O sea, el acto médico está pendiendo de una cuerda endeble, porque ya la cosa se ha convertido por la masividad de los pacientes, por la atención generalizada, en una especie de trato rutinario, y así, entren cola, salgan, entren y ya está, ya no hay la detención, la precisión, el acopio de información, anamnesis, o sea, la memoria de las cosas para que el médico pueda proceder y al final darle una palmadita en la espalda al paciente y decirle, ya no tienes mayor preocupación o cuídate por esto y por lo otro, ¿no? Sino análisis, ecografía, resonancia magnética y se acabó y los costos son tan altos que, bueno, ningún presupuesto va a soportar eso, ¿no? Y bueno, hay salidas, Nacho, y la salida es esta que estamos planteando, ¿no? La que acabas de decir, la población adecuadamente informada. Debe estar informada. Y para eso, el lenguaje que utiliza la medicina, bueno, la población tiene que adecuarla a su propia manera de expresarse, ¿no? Eso es. Pues menos ignorancia respecto a las enfermedades y más contundencia para poner, no bajo cuerdas a los médicos, ¿no? Porque al final también nosotros de alguna u otra manera vamos a caer en las manos de los médicos y van a pensar que nosotros somos sus enemigos, somos críticos y lo que proponemos es que haya una visión ciudadana respecto de todas estas situaciones que han deteriorado la relación médico-paciente y han devaluado el acto médico. Claro, la finalidad es que se revierta esa tendencia que estamos viendo, Nacho, de deslegitimación del profesional médico, deslegitimación social. Hay que revertir eso, ¿no? Es increíble que el médico se ampute su propio prestigio, ¿no? Es decir, una especie de autoaniquilamiento por estas situaciones de masividad y de maltrato con sistemas inoperantes, ¿no? Bueno, ha sido nuestra tercera estación de análisis sobre el acto médico. Esperamos que lo que hemos pretendido encontrar ahora es que haya lucidez, conocimiento y alerta de la población y se informe básicamente sobre el malestar que tiene y ya pues de todas maneras la sintomatología le puede dar una serie de signos como para poder saber de qué se trata y complementar a veces las intervenciones tan epidérmicas de los médicos. Bueno, nos vamos a nuestra cuarta estación, es una anécdota muy especial, ¿no? Ustedes deben haber oído, si que han tenido interés por la génesis, el devenir de la política en el siglo pasado en el Perú. Ustedes saben que el impacto de la Revolución Rusa causó el advenimiento de una visión comunitaria, comunista, socialista, y la gente empezó a enfrentar a los poderes constituidos de oligarcas, etcétera, cayeron monarquías, y uno de los grandes actores en el Perú para instaurar el pensamiento democrático, socialista, fue Eudosio Rabines Pérez, un cajamarquino muy agudo, muy especial, muy habilidoso, amigo de José Carlos Mariátegui y también de Víctor Raúl Haya de la Torre, y estuvieron en ese mismo camino de encontrar reivindicación, justicia social. Rabines inclusive participó en la lucha republicana, en la guerra civil española, con la gente contra el fascismo de Francisco Franco Bahamonde. Y de ahí regresó al Perú ya como crítico, porque, bueno,
los mismos enemigos de la izquierda son muchas veces los propios izquierdistas por su intolerancia, por su verticalidad y por el fanatismo sincero que poseen, ¿no? De que hay que ir por este camino y no por otro, ¿no? Bueno, entonces Rabines dio un vuelco total a su existencia. De socialista, de defensor, de delegado y de comunista, se convirtió en hasta agente de la CIA, de la inteligencia americana, soterrado. Se fue a México, etcétera. En la época de Juan Velasco Alvarado, lo volvieron apátrida, le quitaron la nacionalidad y murió prácticamente asesinado. Lo atropelló un carro cuando tenía 82 años de edad en la Ciudad de México, y Francisco Igartua Rovira en la revista Oiga consignó ese detalle, lamentando que una persona de esas calidades desde el punto de vista de activismo político, etcétera, hubiera fallecido de esa manera. Pero bien, Eudosio Rabines era enemigo, porque ya estaba de empleado, de Pedro Beltrán Espantoso, el dueño de la prensa, y además sacaba su revista Vanguardia. Y todas las semanas que salía Vanguardia, y en cuanta ocasión tenía posibilidad de escribir un artículo en la prensa, les daba machacadamente a los Miro Quesada y al Comercio, endosándoles una serie de situaciones, muchas veces con justicia, porque el Comercio, ustedes saben, ha sido especialista en alterar a veces la realidad. Y le preguntan al gran filósofo, y aquí viene la anécdota, Francisco Miró Quesada Cantuarias, ¿por qué el Comercio no responde ante tanto agravio, ante tanto improperio, ante tanta infamia? Y Francisco Miró Quesada le dice: a esos microbios nosotros les administramos la penicilina del silencio. Y eso hizo el Comercio durante muchos años, porque desde que asesinaron a Antonio Miró Quesada de la Guerra, el año 35, hasta el advenimiento de la segunda fase de la revolución dirigida por, bueno, el nefasto Francisco Morales Bermúdez, el Comercio no consignaba ninguna noticia de acciones y actividades del Partido Aprista. Esa ha sido la anécdota, y nos vamos a nuestra parte de biografía con Ismael. Este es un libro que tú me has regalado. Es Enrique Encinas Franco. Es un libro que lo ha editado, ¿no?, su hermana Aurora Encinas de Segarra. Y este libro narra la vida de este médico pundeño, Enrique Encinas Franco. Y él nació en 1895 y su hermana en 1915, 20 años después, y su otro hermano, el del medio, el famoso José Antonio Encinas. No, mayor fue José Antonio Encinas, nació en el 86. Entonces, bueno, son tres hermanos, ¿ya? Él nació en Puno el 21 de marzo de 1895. Su infancia la ha pasado prácticamente en el distrito de Ácora, básicamente en la comunidad parcialidad de Santa Rosa de Llanaque, ¿no?, donde tiene muchos recuerdos y afectos. Él ha muerto a los 76 años de edad en Lima, en septiembre de 1971. Sus estudios primarios los hizo en Ácora, en la escuela de Ácora, secundaria en San Carlos de Puno, ingresó a la Universidad San Agustín de Arequipa a hacer premédica, se fue a San Marcos y ahí se graduó de médico. Estando de médico, obtuvo una beca para Alemania, ha estado 6 años en Alemania estudiando lo que es la patología del sistema nervioso central. Era patólogo clínico, anatomopatólogo, y bueno, se regresó después de 6 años al Perú y pasó también por España, y ahí tenía investigaciones con los descendientes de Ramón y Cajal, el gran neurólogo, ¿no? Y bueno, regresando al Perú, trabajó en un hospital que se estaba iniciando como manicomio, Larco Herrera. Ahí ha terminado su trabajo, su vida, ¿no? Y bueno, hay tres hechos de este libro que a mí me han llamado la atención y los quiero contar de su biografía. En su juventud, estando como estudiante todavía en Puno, yo estaba siempre de Lima
bueno, Ácora en sus vacaciones, Santa Rosa de Yanaque, y Santa Rosa de Yanaque está pues cerca de Chucuito, y ahí en una parcialidad de Chucuito, un gamonal hacendado de ese lugar se apropió de tierras comuneras, y los comuneros se organizaron y rechazaron, ¿no? Los expulsaron a los que tomaron las tierras, y bueno, fracasó, pero se fue a la ciudad de Puno, habló con el prefecto, el ejército, y fue un teniente con soldados, y desalojaron a todos los comuneros de sus tierras, y bueno, a la mala, ¿no? Había muertos, heridos de los campesinos, y bueno, se volvieron a organizar y fueron en una marcha de protesta en la ciudad de Puno. En el Parque Pino se concentraron, y ahí, bueno, aparece la figura de Ezequiel Urbiola, un indigenista en la historia de Puno muy importante, y dio un discurso incendiario, ¿no? Contra las autoridades, contra el ejército, en fin, del abuso de la autoridad y el asesinato, ¿no? Y bueno, lo tomaron preso, Ezequiel Urbiola, y a varios dirigentes metieron a la cárcel, ¿no? Y bueno, cuando Enrique Encinas, que era amigo de, lo tenía mucho afecto, ¿no? Se entera, va, habla con el prefecto, y el prefecto no le hace caso para nada, va donde el jefe de la cárcel y le dice pues que está enfermo, ¿no? Que enfermo Ezequiel, ¿no? Tiene tuberculosis, en fin, se puede morir y va a ser un problema. Pero no puede sacarlo bajo nada, ¿no? Tiene que haber orden de la autoridad superior para sacarlo de la cárcel. Entonces le dice, ¿por qué no mire a putitas? Yo me disfrazo como él, me pongo mi poncho, mi chullo, ya, mi gorra, mi sombrero, y bueno, yo lo reemplazo y él se va, ¿no? Entonces ascendió el de la cárcel y lo estuvo preso. Lo reemplazó a Ezequiel Rivera en la cárcel. Bueno, sí me llamó la atención, pero tampoco podía salir. Tuvieron que recurrir a José Antonio Encinas, que era amigo del ministro de gobierno en ese entonces, y bueno, ya desde ahí una orden y salió de la cárcel, ¿no? Y la otra cosa es de otro gran neurólogo, no, perdón, psiquiatra, Javier Mariátegui Chávez, hijo de José Carlos Mariátegui. Él en unas memorias que hace del trabajo que ha tenido con Enrique Encinas, cuenta que estaba a aprender cómo se diagnostica y se trata y cómo se presenta un caso clínico de una persona con esquizofrenia. Le dice, estudien el caso de esta señora, que es una campesina que ha venido de Chucuito, está acá, y bueno, la han estudiado y presentan el caso, y ¿qué tienen que hacer? Tengo que darle, se usa mucho clorpromacina, que recién salía, que es un antipsicótico, ¿no? Y bueno, ¿qué hay que hacer? Y le dan todo el tratamiento. Y la respuesta fue la siguiente, ¿no? Si ustedes van a hacer eso, esta señora va a ser una paciente que va a terminar sus días y su vida en este hospital, en este manicomio. Lo que hay que hacer es devolverla a su familia en Chucuito, porque ahí los comuneros, las familias atienden a sus enfermos, los cuidan, y eso es lo que ella necesita, ¿no? Entonces, ya miren de qué años atrás es lo que ahora se está propugnando para el tratamiento de las personas con problemas de la salud mental, ¿no? Hacer el tratamiento en familia. Y finalmente la última parte es de otro puneño, Ricardo Arbulú Vargas, que él escribe lo siguiente respecto de, ¿no? Recuerdo mucho su irónica respuesta con el verso de Rubén Darío, al que agregó uno suyo a cierto vanidoso colega que le apremiara para elaborar un trabajo especialmente destinado a conseguir su ingreso a la Academia Nacional de Medicina, cumbre de la profesión médica del Perú, ambicionada en no poca parte por razones de incremento del prestigio y de la consagración de la fama profesional. De las academias y de las blasfemias y de las epidemias, líbranos, Señor. Si algo repugnó a Enrique Encinas a su paso por la farsa convencional que constituye el 90% de la vida del hombre civilizado, y no digo del profesional peruano, fue el oropel universitario, el discurso del compromiso, el artículo de fondo en la página cultural del diario de mayor circulación, la
placa de bronce con brillo cotidiano en los sendos subtítulos profesionales, la exhibición en las paredes de la sala de espera del consultorio con marco dorado de los rubricados diplomas y títulos que certifican para admirativa información de la clientela la competencia facultativa. En fin, todos aquellos recursos que con tanta prolija diligencia utiliza y que desde luego tan buenos dividendos reporta la Grey, casi siempre sin valor intelectual ni porte moral de médicos y medicoides que medran con éxito frecuente a base del ejercicio publicitario constante y sonante de su vanidad. Bien, y no olvidemos, esta es una estrofilia interesante. Líbranos, Señor, de las academias, de las blasfemias y de las epidemias, y aprendamos a ser de otra. Ese era un hombre muy transparente, muy sensible, muy honesto, Enrique Encinas Franco, que visitó el local de Apafí del año 1969 junto con Emilio Romero Padilla y vieron las danzas y se sintieron conmocionados y emocionados ante esa propuesta de hacer proyección folclórica. Bien, terminamos el programa con un poema de versos de un patriota, ¿no? Escritos de un patriota, de José Martí, el gran héroe cubano. Son los versos sencillos. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Alas vi nacer en los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado, sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápido como un reflejo, 2 veces vi el alma, 2, cuando murió el pobre viejo y cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez en la reja a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Oigo un suspiro a través de las tierras y el mar, y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar. Si dicen que del joyero tome la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Yo he visto al águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo cede lívido al descanso, sobre el silencio profundo murmura el arroyo manso. Yo he pasado la mano osada de horror y júbilo yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Todo es hermoso y es constante, todo es música y razón, y todo como el diamante antes que luz es carbón. Yo sé que al necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como el camposanto. Callo y entiendo, y me quito la pompa del rimador, cuelgo de un árbol marchito mi título de doctor. Versos sencillos de José Martí. Y finalmente, para irnos, agradecemos muchísimo, con emoción cívica, puneñista, la iniciativa de Vivian René Valderrama Sea, que nos ha comunicado con los alumnos que está dirigiendo para que ellos sean reflexivos, continuadores, analíticos del programa y puedan multiplicar los argumentos de tal manera que podamos tener una educación que más allá de las
líneas rectas y correctas que tienen los procesos de formación profesional, abran la ventana y vean también otras posibilidades de diagnosis de nuestra realidad y consigan temperamento, motivación y fuerza espiritual para seguir adelante. Muchas gracias por esa iniciativa, René, que nos conmueve profundamente. Con nosotros hasta el próximo jueves.